Niños y niñas, mentes llenas de curiosidad, conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar. Niños y niñas, mentes llenas de curiosidad, conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar. Trastornos del neurodesarrollo e inclusión en la primera infancia. ¿Cuál es el rol de las y los educadores? Hola a todas y todos quienes nos están escuchando. Mi nombre es Juan Manuel Cáceres y estamos iniciando nuestro segundo episodio del podcast Semillas de Ciencia, que lleva a cabo el equipo Explora de Atacama, de la Universidad de Atacama y del MinCiencias. Me encuentro con mi colega Katia Riveros, quien también nos va a acompañar hoy día en esta jornada. ¿Cómo estás, Katia? Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida a este segundo episodio de Podcast Semillas de Ciencia, donde podemos encontrar distintos datos, conversación, intercambio de ideas y esperamos que sean además muy útiles. Y para esto tenemos una súper invitada el día de hoy. Ella es Katia también, Katia de Brasil. Les quiero contar un poquito más de Katia, pero para no cometer ningún error, los voy a leer. Ella es Katia Lorenzo. Su formación inicial es de pedagogía con especialización. Es diplomada en educación especial y posee además la maestría y doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo en el programa Educación y Currículum. Además, ella fue la primera persona que defendió una tesis doctoral en esta misma universidad en lengua de señas. Katia, te damos la cordial bienvenida. Gracias, Katia. Quiero agradecerte sobre todo por invitarme. Es siempre un gran placer compartir experiencias, conocimiento. Entonces, gracias a todos y a todos que nos escuchan y ven, que sea una buena charla. Muchas gracias. Katia, nosotros como educadores y educadoras nos encontramos generalmente en el aula con situaciones que nos cuesta abordar, que son difíciles de abordar, y por eso el capítulo de hoy abordará los trastornos del neurodesarrollo e inclusión en la primera infancia. ¿Cuál es el rol de las y los educadores? Nos vamos a enfocar en el rol de las y las educadoras en este sentido. Por ejemplo, en términos más escuchados y conocidos, nos referimos al tipo de trastorno cuando hablamos del TEA, del trastorno del déficit atencional, y temas como esos son los que hoy día vamos a tratar de abordar. Damos inicio también a esta discusión, a esta conversación, Katia, también definiendo a qué nos referimos con los trastornos del neurodesarrollo. Me cuesta decirlo, neurodesarrollo. Son un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo. Según el DSM-5, que es el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, por el que seguían los psiquiatras y psicólogos en su práctica, por lo menos aquí en Chile y en Latinoamérica, suelen aparecer de manera precoz, generalmente antes de que el niño comience la escuela primaria, y se caracterizan por un déficit en su evolución motora, cognitiva o del lenguaje, que afecta al área personal, académica y o social de las niñas y niños. ¿Cómo damos inicio a esta conversación, Katia? ¿Desde qué punto de partida crees tú que podríamos iniciar este diálogo sobre los trastornos del neurodesarrollo? Bueno, tú lo que acabas de hacer recién es dar una definición de la cual un grupo de investigadores o la comunidad científica en general a través de este DSM va categorizando y definiendo algunos aspectos. Entonces ese es como el primer paraguas que queremos observar. Y la invitación sería como a poder, cada uno de los conceptos que allí se señalan tiene un nivel de especificidad y un uso. Entonces yo creo que ahí podríamos un poco ahondar en definitiva a qué se refiere cuando se habla de trastorno, a qué se refiere cuando se habla de conducta, cuando se habla de un tema motor, cognitivo. Quizás podemos ir dando por ahí un poco los matices. Y la verdad es que para poner en contexto también vamos a iniciar la conversación refiriéndonos a un estudio que se acaba de presentar, donde participa también una universidad chilena, y estos resultados fueron entregados ahora en enero del año 2024, es donde
se hace una pequeña, no pequeña en realidad, pero un importante hallazgo que se identifican ciertas creencias erróneas que existen y prevalecen en los profesionales de la educación en cuanto al trastorno del neurodesarrollo. Y desde allí, bueno, en esta publicación, te digo, donde participa una universidad chilena, el dato importante o que podríamos destacar es que nos dice que a cuanta más familiaridad y conocimiento respecto de aquellos trastornos del desarrollo o del neurodesarrollo tienen educadores y educadoras, es menor la presencia de neuromitos. Y ahí también hay un punto así, otro concepto. Otro concepto. ¿Qué piensas tú, Katia Lorenzo? Sí, incluso me muevo porque me incomoda un poco. Bueno, son dos cosas que quería comentar además. Es bueno que se hable mucho de esto, pero como cualquier otra charla de cualquier asunto, cuanto más hablamos, igual cada vez que cuento, incluso hay un dicho en Brasil que se habla así como cada vez que cuento algo, acrescento un punto. Entonces cuenta y un punto más. Ya más le agrego algo. Claro, y a veces por cambiar una palabra, porque me dije, se dice también un teléfono sin fío, como un juguete, como una persona me habló y yo repito, pero uso otras palabras. Y cada vez que acrescento o quito algo, ahí se van formando probablemente lo que esta autora llamó de neuromitos. Pero al final tampoco mito es algo necesariamente que no es verdad. Me gustaría cuestionar un poco, que reflexionemos al menos que no necesariamente lo científico es una verdad absoluta y tampoco un mito que sea totalmente equivocado. Falso. Hay mitos que pueden llegar a uno tener una cercanía y decir esto sucede, ocurre. Antiguamente, por ejemplo, ¿no? Claro, en verdad los conocimientos empiezan así, como culturales, como un discurso de cultural. Boca a boca. Claro. Claro. Entonces, como antes se aprendía, ¿no? Los mayores de la comunidad, por ejemplo, los pueblos originarios, no era científico, ahí no tenía este concepto de científico, pero ahora sabemos que sí estaban correctos en muchos aspectos, pero eran y son puro mito. Pero agregamos ciencia porque si se hace una investigación con metodología científica, es tremendamente importante. Pero igual la ciencia, no que se equivoque, pero en un momento está correcta y luego descubre algo nuevo y que antes no es más lo cierto, al menos. Bueno, entonces cambia. Sin ir más lejos, este DSM-5 en versiones anteriores tenía la homosexualidad como una enfermedad mental, por ejemplo. Efectivamente. Por decir una cosa. Sí. O sea, cuando la ciencia también se equivoca, digamos. Claro, no tampoco se diferenciaba, por ejemplo, enfermedad de una discapacidad, que son cosas distintas. Porque cuando hablamos de una discapacidad, o eso, no me gusta esta palabra, pero estamos hablando en cuanto a diagnóstico cognitivo, intelectual. Tampoco se trata de salud mental, porque son cosas... Hoy se sabe que es tremendamente distinto, pero antes no. Por eso, la ciencia no es una verdad absoluta. Ahora, yo creo que en esta investigación se usa el mito porque o neuromito, porque hay una idea generalizada, ¿no es cierto? Que como tú decías, Katia, Lorenzo, se generaliza a través del comentario, del boca a boca, del ir contando cosas que al final pierden un poco el sustento científico, pero en ese sentido yo creo que ayuda, o por lo menos yo cuando leí la investigación me aclaró a qué se refería, porque si uno dice cosas no reales o falsas, claro, te vas a otro lado, te vas a cosas que una pura persona puede haber dicho. Cuando es mito es cuando es como más social, se me ocurre a mí, ¿no? Sí, pero al final... Yo lo diría por el lado de las creencias. O sea, me refiero a que hay ciertas creencias que puedo adoptar y esas pueden ser tan limitantes que en definitiva me ciegan a poder ver otras opciones. Entonces, si escuché de alguien que el autismo, por ejemplo, significa 2 tipos de conductas y con esas 2 conductas que yo observo, pienso, ya, esto es un autismo y me quedo con esa creencia, no averiguo un poco más, no indago, finalmente ese sería como, entre comillas, el mito. Porque tomo una creencia que quizás no es lo que corresponde y ahí tengo que hacer conciencia, bueno, yo absorbo este concepto, lo llevo para mí, lo ocupo, pero puedo estar haciendo un mal uso de esa información. Y por ese lado ya podríamos hablar, pero por el término de la creencia, no el mito en sí, porque existen epistemologías que son distintas, que no son desde la ciencia moderna, de la modernidad, pero que sí son válidas. Entonces,
vamos a hacer esa diferencia que me Claro. parece súper oportuno, pero hablamos de una creencia en el fondo que define un concepto y de qué manera lo voy a usar. Si es que no tengo todos los elementos, puedo cometer un error. Incluso como educadores, porque pienso también que hay que pensar en esto. Por ejemplo, soy una madre o soy un padre y estoy con mi hijo, obviamente que voy a buscar también en discursos. Entonces, en personas que también tienen hijo o que tienen un sobrino que tiene autismo, por ejemplo, usando tu ejemplo, pero ahí estoy buscando otros mitos, o sea, conocimiento popular, cultural, que a veces también es muy restrito por esto, porque un chico o una chica que tiene trastorno de espectro autista va a tener características que tal vez mi hijo no va a tener. Pero ahí son familias buscando, pero como estamos hablando con y entre educadores y educadoras, creo que hay que pensar, y ahí sí la importancia de la ciencia. Entonces buscar lo científico también, buscar estas las características específicas de cada uno y respetando también todo lo que ya sabemos como educadores nomás. Entonces, como pedagogos o en otra formación en las licenciaturas, que podamos entender y además buscar e ir além de esto. Yo creo que no eso... disculpa. Yo creo que eso nos lleva, Katia Rivero, a un tema bien interesante, que yo creo que es muy actual y que pasa mucho en el aula, y que es cómo enfrentamos un diagnóstico de un niño o una niña en el aula. ¿Cuál es nuestro rol en la construcción de ese diagnóstico y qué importancia tiene? Tú algo has dicho ya, pero a mí me gustaría que nos fuéramos por ese lado, Katia. Bueno, ahí seguramente Katia después va a dar su opinión. Katia Lorenzo. Respecto al diagnóstico, lo primero que me gustaría resaltar es que nosotros como educadores no tenemos un rol de diagnosticar, lo que no implica que manejemos mucha información respecto de los comportamientos que pueden tener los párvulos en el aula y que podemos pesquisar, observar y analizar que algo sucede. Pero ese algo no necesitamos ponerle etiqueta ni nombre. Yo no podría decir que una conducta específica, ya sea disruptiva en el aula o que no se adapte a una homogeneidad en el aula o que se aísle el niño, decir, ya, se está aislando porque es autista. Esto la verdad es que no. Y por otro lado, sí tenemos mucho que decir porque somos quienes estamos demasiada cantidad de horas con ellos como para poder observar y analizar estos aspectos y hacer una recogida para poder informarlo a quien en el fondo corresponda. Si hay un equipo detrás, pero la idea es pensar en cómo hago esa observación evitando el juicio. ¿Cómo hago esa observación, Katia? ¿Solo observando al niño o su contexto también es importante? ¿La familia, por ejemplo? La epigenética en general, incluso no solo la familia, pero dónde vive este chico, esta chica, entonces todo el entorno. Y la escuela también. Mi formación viene mucho por currículo, pensando la Katia Riveros, hablo sobre mi maestría y mi doctorado fue desde este punto de vista de educación. Currículo es todo lo que pasa, todo lo que influencia de alguna manera la trayectoria de enseñanza y aprendizaje. O sea, al final todo. Entonces, mi formación también influye en esto. Mi comportamiento, la forma que yo estoy lidando, comunicando con este chico o chica, eso también va a influenciar. Y todo el contorno dentro de la escuela y fuera. Pero como dijiste en el inicio, un trastorno general se detecta antes o así como empieza el desarrollo del lenguaje, ahí ya se detecta, ahí ya se debería al menos diagnosticar. Pero mira, es un chico entonces o una chica, un párvulo. O sea, muchos de estos están en centros de, no sé cómo se llama en jardines Chile, infantiles. Que son instituciones de enseñanza, pero a veces se quedan ahí más tiempo do que en su casa, porque al final cuando regresan a casa, luego van a dormir y cuando despiertan regresan. Entonces sí, este educador, esa educadora pasa más tiempo con este párvulo do que sus padres. Padre o madre, en fin, este adulto que está con este infante ahí. Entonces, sí, tenemos un rol muy importante, pero me gustaría hablar de nuevo lo que la Katia Riveros dijo, que
diagnosticar. El diagnóstico en cuanto a una etiqueta no es nuestro rol, pero sí observar, percibir todo ese contexto y hablar lo máximo que pueda con las personas que son responsables por este niño o niña. Entonces sus padres, sus abuelos, no sé con qué vive este niño o esta niña, pero decir lo que estoy percibiendo, porque tal vez yo puedo ser la única que está percibiendo esto. Estábamos recordando hoy día cuando armamos, no quiero decir reunión de pauta porque suena muy en nuestra conversación previa, hablábamos, por ejemplo, de que dos de los que estábamos ahí, si no hubiese sido porque la profesora o el profesor dijo, oye, este niño tiene problemas con la vista, siéntate más adelante, y le dijo a la mamá, bueno, yo uso lente, yo diría unos 5 años antes de lo que pudo haberse pesquisado si es que la profesora no hubiese dicho, él tiene miopía y astigmatismo. No dijo, perdón, no dio el diagnóstico, sino que dijo, él tiene problemas a la vista. Y después ya el profesional dice, bueno, tiene miopía y astigmatismo, pero la profesora, el profesor deberían ser capaces de detectar mucho antes. Y al final nosotros, como educadores y educadoras, tenemos el acceso a esto. Porque a veces, por ejemplo, ¿qué va a hacer un adulto que tal vez sí percibió que hay algo raro, pero va a buscar, no sé, en un navegador en la internet y que va a encontrar ahí como tantas cosas y cómo va a saber, cómo va a elegir lo que sí es confiable, lo que no es? Entonces también cabe una palabra que dijiste, Katia, yo veo que es muy importante, que es pesquisar, estar siempre en busca, pesquisando, investigando y conociendo más y más en pesquisas como esta que estamos basando un poco de nuestra charla. Eso es tremendamente importante, porque con esto también, con este conocimiento científico apurado, de hartas investigaciones, un resultado de una investigación, entonces llamo a este adulto que es responsable por este niño o niña y digo, mira, tu hijo o tu hija está presentando tal comportamiento, está haciendo así, y también buscar saber, porque también estos adultos tienen harto que decir sobre este niño, que yo no sé, porque yo veo cuando llega y qué pasó antes, que comió, se dormió, si no, qué pasa en esta casa. Efectivamente, el contexto es bastante importante, y además observar y bien, mira, me pasa lo siguiente, que muchas veces hemos escuchado en contextos educativos donde nos juntamos con otros profesionales de la educación y el comentario es como, ¿sabes qué? Tengo un aula donde el 50% de los niños tiene tal diagnóstico, o yo creo que lo tiene, entonces ahí, a mí se me encienden luces de alerta, porque en definitiva hablamos de diagnóstico. Inmediatamente, no sé si estarán diagnosticados o no, pero este es un punto que yo lo aislaría primeramente, porque lo que podemos observar son los comportamientos, y el comportamiento también va de acuerdo al contexto. Entonces, yo siento que si estoy en un aula y vamos a contar un cuento, y que espero que hagan los estudiantes, porque un párvulo se tire al piso y no quiera escuchar, ese día no significa que tenga un diagnóstico. Significa, hay otras cosas, hay muchos más elementos, porque es más complejo. No se trata de un checklist que haga ya 3 o 4 cosas, no, ya esto lo hizo, bueno, no me miró, o cada vez que lo llamo no va, porque quizás eso no es un autismo, eso responde a un tema de lenguaje. Hablábamos hoy día de que a personas sordas se les diagnosticó en algún momento como TEA, ¿no? Tú nos contabas, Katia Lorenzo. Sí, esto pasó en Brasil, y con más de una persona que, como siempre trabajé mucho por eso presenté mi tesis en lengua de señas, como convivo mucho con sordos, de forma personal incluso, y también académica, científica, y investigo mucho sobre esto. Pero fueron amigos que me contaron así en privado que tuvieron primeramente un diagnóstico de autismo, pero porque fue un profesional, un doctor, pero que estaba al final como puro con este test, como check, y ahí le llamaba y él no le miraba, obvio, porque no estaba, me río, disculpa, pero al final, obvio que no iba a mirar el doctor porque no estaba oyendo. Entonces no miró, y ahí el doctor, cuando llamó su atención, percibió que él no le miraba los ojos. Claro, porque no lo entendía para nada, porque estaba hablando oralmente, entonces el sordo no le entendía y no le daba atención. Y al final, como a este chico, por ejemplo, estoy pensando en un amigo en específico, él aún no había, obviamente que como no saben caros sordos, no aprendió lengua de señas, entonces no se comunicaba con los demás, porque aún no había aprendido su propia lengua al final, que la lengua de señas es por derecho ahora, en Chile también, debe ser aprendida por un sordo en fases de lengua materna, o sea, en el inicio de su vida. Como él no había aprendido,
no se comunicaba, no interaccionaba con los demás. Entonces, para una persona que estaba ahí como una lista dando un check para sí, todas las características de autismo. Sí. Pero al final no, cuando este chico empezó, y de verdad que su madre no creyó en el doctor, entonces fue por su madre que al final sí, percibió que era algo que de verdad no oía, no es que era testarudo y no respondía, y tampoco tenía autismo, porque eso pasa también, ¿no? Y cuando descubrió que sí era sordo, llevó él a tener contacto con otros sordos, y ahora tiene, creo que maestría en educación, es profesor de lengua de señas, como hace todo, como una vida común, normal que diría, ¿no? De un adulto, y listo, nunca tuvo de autismo al final. Ya, o sea, es importante esto de entender cuál es nuestro rol en el diagnóstico. Ahora, yo en las reuniones que hemos tenido con las educadoras de párvulo, en especial, les mandamos saludos a las PYPE 2023-2024, a los establecimientos y a las educadoras de párvulo con mucho cariño. Pero nosotros hemos escuchado varias veces cuando ellas dicen lo que decías tú, Katia, ¿no es cierto? Tengo 20, ya, claro, ahí abordamos una parte de esa expresión. Pero por otro lado también está la inquietud de educadoras que dicen, ya, pero ¿y cuáles son las señales, cuáles son los tips que para yo poder trabajar con mis 3-4 niños TEA, con mis 3-4 niños con déficit atencional? Katia, ¿qué le dirías tú a esas colegas? La verdad es que lo primero que les diría antes de decir qué hacer y cómo, porque no existe en este caso alguna receta específica que aplique para todo, o sea, no es lo mismo que puede suceder en cada uno de los contextos. No hay tips, dices tú. Mira, sí hay tips, pero no son universales. Claro. Son hechos como a la medida para cada caso, dependiendo también del contexto, porque en el fondo ¿para qué quieres y para quién lo quieres? ¿Y qué es lo que estoy haciendo en el aula? Porque muchas veces lo que está pasando en el aula también tiene que ver con aspectos motivacionales o con comportamientos específicos dentro de un contexto de patio, dentro de un contexto de aula. ¿Y qué sucede cuando este cambio de pasar de un espacio donde estamos jugando y fluyendo libremente y después tiene que haber un cambio en el comportamiento porque ya estamos en la sala y yo como adulto espero que pasen otras cosas y esas no suceden? Hay muchos factores que observar antes de decir, bueno, tiene tal diagnóstico o tiene tal problema. Si llegan ya algunos estudiantes, alumnos, párvulos, con diagnóstico, también observar lo que dice el diagnóstico porque también me tiene que hacer algún sentido. Existen profesionales hoy en día que ven estos temas, pero la verdad es que a veces pueden estar 1 hora y también aplicando un test y quizás ese test, ese día, ciertos aspectos se dieron, pero por otros factores, no porque efectivamente tenga un tema biológico. Entonces, es complementario. No es demonizar tampoco los tests. No, claro. Pero el test es una parte de todo el contexto, que es lo que pasa en las familias, porque si algo sí lo puede hacer en su casa y no en la escuela, ya no es el problema. Pueden ser mal utilizados. Las mejores herramientas o instrumentos, tanto conceptuales como concretas, si son mal utilizadas no sirven igual, porque yo me acuerdo, no señalar a nadie ni ninguna institución, pero yo recuerdo que cuando empezaron a salir las escuelas de lenguaje y empezó a haber una buena subvención a las escuelas de lenguaje, también aumentaron sospechosamente, yo diría, aumentaron los diagnósticos en trastornos del lenguaje. Y entonces pudo haber sido una parte de que hubo más pesquisa, como decíamos recién, pero también a lo mejor se es proclive a ese tipo de diagnósticos para poder sustentar ciertos procesos o ciertos proyectos, digamos, educativos. Es que también hay un problema en etiquetar, porque si trato a un niño o una niña como si tuviera autismo, se va a comportar así. Entonces, si trato, porque esto tiene o esta tiene un diagnóstico, entonces es así como un rótulo, como una profecía autocumplida va a ocurrir. Por eso que hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces hay que conocer este niño, esta niña, y a partir de sus características, casi que independiente de tener un diagnóstico, ¿no? Pero como este o esta aprende así, entonces
como un buen profesor mediador, así como hago con los demás, igual voy a tratar de cumplir con su forma de aprender, direccionar, ser intencional, significativo, pero con su forma de aprender. ¿Cómo abordo la situación? Porque en el contexto, ¿cómo voy a abordarlo específicamente con ese párvulo? ¿Qué espero? ¿Lo conozco? ¿Cómo aprende? ¿O cómo aprende? ¿Cómo es su proceso cognitivo para llegar a un aprendizaje? Entonces, son muchos los factores observables y, por supuesto, la pregunta, ¿para qué? O sea, ¿qué significa cada una de las cosas que están pasando dentro del aula? ¿Cómo conozco? Y yo misma también, ¿cómo está siendo mi planificación? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy dando los tiempos, los espacios? O sea, Sí, es multifactorial. muy y... amplio todo, muy amplio. Sí. Katia Rivero, Katia Lorenzo, no me van a creer, pero nos están avisando que se tiene que ir terminando el programa. Yo pensé que estábamos empezando, yo para el punto 2, no. ¿Estábamos en la introducción? Sí, para mí estábamos tan entusiasmados que estábamos en la decir. introducción. Es que hay mucho que decir, ¿no es cierto? Sí, bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando. Yo te daría primero a ti la palabra, Katia Lorenzo, para que nos cuentes, en resumen, este tema. ¿Cómo le hablarías tú, especialmente a educadoras de párvulo, que son las que más nos están escuchando, y a educadores de párvulo, sobre este punto? Hemos hablado de 2 o 3 cositas interesantes. ¿Cuál sería tu resumen, Katia? Yo creo que el primer sería como mirar a este niño o niña. Y esto que acabo de decir, como ser un profesor mediador significativo, intencional, pero mirando al niño o niña, no a un diagnóstico, no a un rótulo. Sí, hace parte de todo. Si tiene un diagnóstico, que tenga contacto, como estábamos hablando antes, que tenga contacto con, no sé, este doctor que le diagnosticó y que sean recíprocos también ahí, que le mande información y que esta persona que de alguna manera también acompaña a este niño o esta niña, que le diga cosas, lo que tenga que decir como un profesional. Pero al final es un párvulo ahí listo, hablando biológicamente, socialmente, para aprender. Porque biológicamente un párvulo está mucho más apto, listo para aprender do que un adulto. O sea, ahí la importancia incluso de educadores de párvulos, porque después será mucho más difícil, no imposible, pero mucho más difícil. Entonces, que empiece ahora, que está con este niño, esta niña, a ser un profesor mediador y que se posibilite a él o a ella que se desarrolle dentro de su posibilidad y no mirando a sus limitaciones, si es que tiene alguna, pero mirando a sus posibilidades, siempre. Haciéndonos más cargo de nuestro rol como educadoras y educadores en el aula, ¿no es cierto, Katia? ¿Qué le dirías tú a las colegas y a los Bueno, colegas? primero el tema de la mediación y las posibilidades que tengo de realizar acciones para favorecer situaciones en el aula o fuera de ella, porque finalmente todo ese tiempo tan valioso y rico que estamos con los párvulos es precisamente para ayudar en este tránsito de ir superando ciertas situaciones. Y cuando el diagnóstico, los niños llegan con esos diagnósticos, la verdad es que siempre poder hacer algo más, no quedarme, bueno, es autista, entonces no se va a relacionar. Eso ya, ahí estaría un mito o una creencia limitante, muy limitante y desfavorecedora para este niño, porque es un niño que va a crecer y tiene que interactuar socialmente. Entonces, no podemos decir, bueno, es que él no mira, entonces no va a mirar. No, yo tengo que hacer el ejercicio de contactarme, de conectarme. Entonces yo invitaría a informarse un poco más. Todo el tiempo hay nueva información, como dice Katia, lo que era hace 10 años, hoy día es distinto. Entonces a estar estudiando, a no ocupar terminología que no corresponde, que no conozco, a ser muy cuidadoso con eso, sí. Afortunadamente hay cursos gratuitos, diplomas, que nos pueden ayudar también en eso, ¿no es cierto? ¿Querías decir algo más, Katia? No, al final es esto, que no nos deparemos nunca, que siempre busquemos más. Y el año pasado tuvo un alumno, ese no tengo otro, entonces es otro, no es lo mismo. Entonces hay que buscar de nuevo, hacer nuevos contactos con esta familia, con otros profesionales. Y no hay que estar sola igual o solo. Hay que buscar en conjunto
esto, el desarrollo de este niño, de esta niña. Voy a hacer un intento mezquino seguramente, pero de hacer un pequeño resumen. Nosotros como en los diagnósticos, no hacemos diagnóstico, pero podemos contribuir mucho al diagnóstico. Tenemos mucho que decir. Y juntando información no solo de lo que vemos, sino que de todo el contexto del niño, de la niña. Y también, así cuando preguntamos, bueno, algunos tips, bueno, generar nuestros procesos educativos centrados en la persona, en la niña y el niño, considerando sus características específicas y particulares. Más o menos por ahí, yo creo que un resumen, insisto, mezquino de todo lo que hemos dicho, que quisiéramos agradecerte, Katia Riveros, como siempre, el trabajo, los invitados que nos traes y además todo tu conocimiento. Por supuesto a ti, Katia Lorenzo, desde Sao Paulo, que nos hayas visitado, para nosotros es un honor, te lo agradecemos mucho, estamos muy contentos. Y a ustedes, quienes nos escuchan, quienes nos ven, un abrazo grande, en especial a nuestras colegas del programa de indagación en primeras edades, pero a todas y a todos, ojalá familias, papás, mamás, que nos hayan estado escuchando. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que les vaya bien y nos vemos en el tercer capítulo de Semillas de Ciencias. Gracias. Y recuerden que nos pueden dejar sus comentarios sobre las temáticas que les gustaría abordar. Ya estamos ahí prontos a estar muy atentos a eso y invitarlos, por supuesto, a nuestro nuevo capítulo Semillas de Ciencia, porque esto no termina. Sí, esto no termina. Ahora sí, nos vemos. Entonces, muchas gracias por estar aquí en Semillas de Ciencia. Un abrazo, chao, nos vemos. Gracias, Katia. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. El equipo de Explora Atacama agradece que nos hayan acompañado en este capítulo. Les esperamos en el siguiente episodio. Chau, chau. Niños y niñas, mentes llenas de curiosidad, conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar. Niños y niñas, mentes llenas de curiosidad, conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar.